Hermanos y hermanas, muy buenas noches. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ay, pero si han ido hasta allá a la parte de atrás el día de hoy. Están bien retirados hasta allá. ¿Ah? ¿Cómo están viviendo la Semana Mayor, la Semana Santa? Bueno, hermanos y hermanas, los veo que están en silencio esta Semana Santa y eso es bueno. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eliezer García y formo parte del grupo de voluntarios de aquí de la parroquia Inmaculado Corazón de María. Y es para mí motivo de alegría pues estar una vez más, un martes más con ustedes acá y también una gran responsabilidad también, pues, porque pues también como Dios dice al que mucho se le dará mayor se le exigirá, somos conocedores de la verdad y también pues para ello ya no tendremos excusas al mostrarnos delante de la presencia del Señor. Bueno, esta noche, hermanos, para muchos ya tienen conocimiento del tema de qué vamos a hablar esta noche. Vamos a ver a alguien que se pare y me diga, vamos a hablar de tal tema esta noche. ¿Ah? Bueno, les vamos a ayudar entonces, hermanos. Esta noche nosotros vamos a hablar del tema de qué es la cruz, un camino de espera y esperanza. Diga bien, la cruz, un camino de espera y esperanza. La cruz, un camino de espera y esperanza. La cruz. Y estamos el día martes santo. Es un honor, gracias a Dios que nos permite pues poder estar disfrutando un año más de este tiempo de Semana Santa, esperando lo que es el día domingo, día de resurrección, nosotros poder contemplar el gran misterio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y vamos a hablar justamente de la cruz, la espera y la esperanza. Y cuando hablamos de la cruz, un camino de la espera, nuestra iglesia ya tiene, diríamos, 3 estados. El estado triunfante, el purgante y militante. 3. La iglesia triunfante es los santos que ya están en presencia de Dios, bendiciendo, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que supieron llevar la cruz y vencieron y entraron a la casa del Padre. Y el otro estado de la iglesia, el estado purgante, donde esperemos, como decía el monseñor de Nueva York, yo me conformo con que tan siquiera que arrastrando yo llegue al purgatorio, porque si llego al purgatorio es señal de que yo me voy a salvar, dice él. Y en el purgatorio es donde estamos aquellos que hemos abandonado la cruz y estamos purgando nuestras vestiduras, porque recordemos que Dios es enteramente santo y nada manchado, nada corrupto, nada pecaminoso puede estar en su santa presencia. Por lo tanto, vivamos. Esto nos invita a nosotros que somos la iglesia militante, la milicia de Dios que estamos acá. Por eso dice, la cruz, un camino, este es un caminar, es la iglesia que está caminando, esperando esa segunda venida del Señor. Militante, habla de milicia, que estamos peleando, que estamos combatiendo. La iglesia militante. Por eso nos invita, hermanos y hermanas, a vivir un día a la vez, como que si este fuera el último día de nuestras vidas. Y tratar, mis queridos hermanos, en lo más menos posible, ofender a Dios, ofenderlo a Dios, minimizar todo aquello, para evitar llegar a ese lugar que es inevitable, pues. Es inevitable, mis queridos hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor y por lo tanto tendremos que llegar, ese será nuestro paso, para luego pues verle cara a cara tal como es. Entonces, la cruz, un camino de espera y esperanza. Ahora hablemos del gran misterio de la cruz que vemos aquí, el gran misterio de la cruz. El gran misterio de la cruz que enmarca el cuadro perfecto de Dios y la segunda venida y la venida de nuestro Señor Jesucristo.
y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el principio, cuando Dios creó todo, todo gozaba de una perfecta armonía. El hombre y Dios, el Dios bajaba y hablaba con el hombre, con Adán. Pero, mis queridos hermanos, debido al pecado, esa armonía, esa relación se pierde, se pierde. El pecado vino y alteró de una manera la creación. Y el hombre dejó de ver el mundo como una obra maravillosa, llena de bondad que Dios le creó, y puso la confianza en las criaturas y dejó de confiar, de ver a su Creador. Fijó sus planes, sus metas, sus proyectos en cosas terrenas, en cosas terrenas. Y por eso es que Dios viene, la palabra siempre viene a vernos que estamos de paso, que mejor hagamos riquezas en el cielo y no aquí donde el ladrón, la polilla corroe y todo eso, sino que en el cielo. Entonces, Jesucristo, que es cabeza número 1 de todo el género humano, tomará, como dice el apóstol San Pedro, todas nuestras enfermedades, dolencias, todo nuestro pecado, todo aquello que nos había deformado y figurado por el pecado, y lo hará suyo y lo entregará, y se entregará Él como propiciación por nuestros pecados y nos dará esa salvación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es el gran misterio de la cruz. Y por eso nuestro Señor nos dirá en su palabra, mis queridos hermanos, en el flyer que compartimos, dice la palabra de Dios que a Dios le plació salvar, reconciliarnos con Él por mediante el mensaje de la locura de la cruz. Y lo encontramos en 1 Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, palabra de Dios. Palabra de Dios. Y nosotros usamos muchas veces este lenguaje, ¿verdad? Cuando alguien está diciendo algo así, decimos nosotros: no digas bobadas, no digas tonterías, no digas locuras, no digas mentiras. Esto es el mundo actual de hoy, mis queridos hermanos, el mundo moderno de hoy, la sociedad actual de hoy. Para ellos es inconcebible imaginar, aceptar, creer. Para ellos es una locura que solo mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ofrecido en la cruz del Calvario hay perdón de los pecados, hay salvación y por ende vida eterna. Pero para ello, paso número 1 es la reconciliación, es el arrepentimiento, es la conversión. Porque sin conversión, sin arrepentimiento, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Para este mundo, para esta sociedad, es una locura. Es locura, es inconcebible de imaginar, de creer que solo mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo hay perdón de los pecados. Y por eso el mundo dirá: yo confesarme con un cura, confesarme con un sacerdote igual que mí. No, eso es de personas, muchas veces dicen que ya están terminadas, que no tienen otra más que estar acá. Para el mundo de hoy es una locura, mis queridos hermanos. Y esto está muy bien claro. Leíamos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, 42, 43. Jesucristo fue crucificado con 2 malhechores, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Y uno de ellos, mis queridos hermanos, los dos al principio hablaban de él, lo maldecían a él, pero al final uno de ellos recapacitó, se arrepintió, se humilló, vio a Dios hecho hombre en esa cruz y se arrepintió. Y dice la palabra de Dios, y le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando
comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ve, como nosotros lo primerito que necesitamos es el arrepentimiento, reconocer a Dios, reconocer que le fallamos y Dios nos da el perdón y por ello salvación y vida eterna. En cambio, el otro soberbio, orgulloso, que seguía blasfemando contra el Señor, él pues se perdió. Entonces, hermanos, para este mundo de hoy, hablar de la cruz es una locura. Creer que solo mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pueden haber familias, matrimonios fuertes, sólidos, estables. Es difícil para ellos creerlo, pero la palabra de Dios nos lo dice y para ello voy a leerles el Salmo 128. Escuche bien, porque para este mundo es difícil creer que solo mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo puedan haber esos matrimonios fuertes, indestructibles. Dice el Salmo 128. Y también solo mediante la cruz del Calvario podemos tener hijos saludables, sanos, libres de vicio, de adicciones y sobre todo que cumplan ese mandamiento, honrar padre y madre. Leemos el Salmo 128 y dice, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos, comerán del trabajo de tus manos, esto será tu fortuna y tu dicha. Dice, tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa, y así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Hermanos, ¿cuántos no anhelamos tener esa esposa, esos hijos? ¿Cuántos no anhelamos y cuántas veces nos hemos equivocado por ello? ¿Verdad? Que sí, todos anhelamos tener esa esposa, esos hijos, ese esposo, que todo reine. No es que vivamos fuera, alejados de este mundo, sino que en medio de todo lo que suceda va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que gobierna, que dirige nuestras vidas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para este mundo, nosotros que estamos aquí, es como quien dice, somos como personas que no tenemos ya otro futuro más que estar aquí. Es inconcebible aceptar, es cuestión de burla vernos, por ejemplo, el domingo que anduvimos de procesión, ahí hay gente que se burla y dice, miren, están terminaditos, que nosotros nos vemos ahí, mis queridos hermanos. Pero para ello, este mundo que va camino a la perdición, todo es ello. Pero para nosotros esto es poder de Dios, es fuerza de Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, y para este mundo en el actual vivimos, es imposible, es una locura creer que solo se puede ser feliz mediante vivir en una relación íntima, profunda con Dios. Porque lastimosamente el mundo actual donde vivimos nos va a medir, nos va a valorar por estas tres condiciones: por el ser, el tener y el poseer. Ser. Por eso nos va, si nosotros somos famosos, ser famoso, tener posesiones, títulos y poseer dinero, poseer una fortuna, entonces para ellos nosotros sí contamos, para ellos sí contamos, nos mide de esa manera, ser, tener, poseer, ser famoso, poseer tantas cosas, mis queridos hermanos, y por eso muchas veces nosotros, por darle de qué hablar a la gente, que la gente hable bien de nosotros, hay gente que está compitiendo con otras personas, queriendo tener y tener y tener, tiene, y el hombre sin Dios nunca se va a saciar, siempre va a haber un vacío inmenso de su corazón.
Hoy tiene un coche, mañana quiere otro, o lo cambia, hoy tiene una casa aquí en Núbar, no, mañana quiere otra y no se va a saciar. Y muchas veces trabajando para todo. Pero el mensaje de la cruz, que es Dios, viene y nos habla y nos dice, mis queridos hermanos, en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, 15, el Señor Jesucristo nos advierte a nosotros que estemos despiertos, mis queridos hermanos, que no nos embotemos, que Dios no está en contra de la riqueza no es mala, Dios quiere tener hijos prósperos, bendecidos. Lo malo es cuando eso lo ponemos que ocupe el lugar que a Él le corresponde, el corazón de Él. No, ya no venimos al grupo, a la iglesia, ya no oramos, ya no rezamos, porque nosotros solo hay negocio, negocio y negocio y nos olvidamos de Dios. Dice la palabra de Dios, dice pues, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. O escuche muy bien como dice, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Hermanos, yo siempre digo una cosa, estamos de paso, mis queridos hermanos. Estamos de paso. Nosotros, ustedes, si ahorita, así como está todo este grupo aquí, nos encontráramos, por decir, allá por Tailandia, allá por donde está aquel Oriente Medio, donde no dominamos ese lenguaje, usted se pondría a invertir en negocios, comprando casas y coches, sabiendo que usted no es de allí, ¿lo haría? Sabiendo que usted tiene que regresarse a su tierra, ¿no lo haría? Eso mismo, mis queridos hermanos. Pero en eso no es que vamos a decir que ya no vamos a trabajar, que ya no vamos a soñar. No, nada de eso, mis queridos hermanos. Lo que pasa es, ¿qué va a pasar allí? Que ya no nos vamos a atormentar. Si no lo logramos, si no lo tenemos, nos va a dar igual. Haiga o no haiga, siempre va a estar ese gozo, esa alegría. Simplemente nosotros somos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el mensaje de la cruz para este mundo, para esta sociedad, es imposible, mis queridos hermanos. Hay cosas que tal vez nosotros como hombres, como seres humanos, podemos lograr, pero hay algo que no podemos lograr nunca. Nadie, ni el hombre más sabio, ni el hombre más poderoso, ni el que tenga los mejores posgrados, títulos universitarios, ni el mejor cirujano puede lograr algo. Y eso es cambiar el corazón. Podemos lograr todo excepto algo, cambiar el corazón. Sí, a lo mejor pues ustedes sí me pueden hacer otro cambio de corazón, pero lo que está dentro, ¿quién lo quita? Todo lo que hay ahí es pecado. Podemos lograr cualquier cosa, pero Dios, mis queridos hermanos, para la sociedad de hoy, mis queridos hermanos, es imposible creer que solo mediante el sacrificio de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo el hombre pueda cambiar el corazón. Y cuando el hombre cambia el corazón, automáticamente los lugares donde él se mueva y exista, absolutamente todo empezará a cambiar. La familia, la sociedad, el pueblo, el gobierno, el presidente de la república, mis queridos hermanos, todo, porque es una cadena que va a cambiar. Todo va a cambiar al estilo de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía todo, absolutamente todo, pero había un vacío dentro de él y esa inquietud de querer conocer y ver a este hombre que tanto hablaban de Jesús lo llevó a curiosear y a subirse en un árbol. Y cuando estos ojos misericordiosos de Jesús nos ven, es imposible volver a ser igual. Él vino y dio hasta 2, hasta 3 veces, regresó lo que él había robado. Hermanos y hermanas, pero el mundo de hoy, la sociedad de hoy, para ellos es imposible creer, mis queridos hermanos, que solo mediante el sacrificio de la cruz del Calvario ofrecido por nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que hayan familias sólidas, estables, matrimonios, noviazgos. Y especialmente el mundo de hoy es imposible creer, es una locura para él decir que solo mediante la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser libres.
podemos ser libres, mis queridos hermanos. Solo mediante Él podemos ser libres. Y libres, mis queridos hermanos, de aquellas cadenas que venimos arrastrando, de aquellas grandes herencias que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, mis queridos hermanos. Y nosotros muchas veces no somos conscientes por qué vamos. Miren, mis queridos hermanos, yo gracias al Señor, el 7 de noviembre del 2015, yo vengo de una familia completamente que diríamos alcohólica, porque he hecho conclusiones, mis abuelos cómo han muerto, algunos de mis parientes, mi padre cómo murió. Y esa cadena se va pasando, es como un regalito, como un detallito que lo va pasando. Y gracias al Señor, el 7 de noviembre que yo tuve ese encuentro personal con Dios, es como que me quitó la venda de mis ojos. Y ahora yo puedo ver qué hay detrás de cada situación, de qué hay detrás de la lujuria, qué trae de la avaricia, especialmente del alcohol, de las drogas. Y uno es inconsciente, pero lastimosamente, mis queridos hermanos, uno viene arrastrando esos patrones, esas conductas, esas cadenas y lo van a llevar fuera. Pero nuestro Señor Jesucristo por eso viene a quitarnos la venda de los ojos para que nosotros podamos darle la gloria al Señor. Y eso es fruto de la misericordia de Dios derramada en la cruz del Calvario. Para el mundo de hoy es una locura creer, hermanos y hermanas, que solo hay felicidad y existe la felicidad en Dios. No hay felicidad fuera del camino de Dios, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos y hermanas, y es por eso que muchas veces nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, va a tomar de este mundo aquello que no cuenta, aquello que el mundo tiene despreciado para venir a avergonzar a aquellos que posiblemente lo saben absolutamente todo. Bienvenido, hermana y hermano, aquí a la casa del Señor. Yo sé que usted está combatiendo, yo sé que usted está luchando, mis queridos hermanos, porque sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay vida eterna. Y podemos ver una parábola del Señor en el banquete de bodas cuando el Señor dice que hubo una fiesta de invitados y de repente encontró a alguien que se había infiltrado dentro de esa fiesta y no tendría el traje puesto. En ese mismo momento fue ordenado para que fuera lanzado al abismo. Hermanos y hermanas, el mensaje de la locura de la cruz. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiso y sigue a hoy transmitiéndonos? El mensaje de la locura de la cruz. ¿Qué significa para nosotros? Alguien que se pare y que me diga qué significa para nosotros. Tiene muchos significados, pero en sí del que podremos hablar ahora, ¿qué significa la cruz para nosotros? ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Cuál es ese mensaje, hermanos y hermanas? El mensaje de la cruz para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, significa la máxima expresión del amor de Dios, ya no solo por el pueblo de Israel, porque en el Antiguo Testamento todo era por Israel, Israel mi consagrado. Pero ahora, mis queridos, el mensaje es Juan 3:16, lo dice, porque tanto amó Dios al mundo para todo aquel. No importa si sea testigo de Jehová que no creen en Jesucristo. No importa si sea judío que tampoco creen en Jesucristo. Pero viene, se arrepiente y cree, mis queridos hermanos, hay vida y salvación. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, más no muera. Pero la cruz para nosotros es la máxima expresión del amor de Dios. Absolutamente nadie sería capaz de colgarse en ese madero, ni por amor a alguien. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, el mensaje de la cruz, dice Romanos 5:8, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nuestros pecados. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora, ya que estamos reconciliados con Él. El amor de Dios, pero a veces no lo vamos a comprender, no lo vamos a entender. Para que usted comprenda la dimensión que tanto Dios nos ama, hermanos y hermanas, hay que tocar el fango, hay que caer a lo más profundo del abismo, allá cuando te abandone hasta tu propia sombra. Y el único que nunca nos ha abandonado y no nos va a abandonar es Dios. Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nosotros podemos ver con qué locura Dios nos ama. Dios está loco de amor por cada uno de nosotros. Ofrendar a su propio Hijo, por eso nos dice la palabra, si Dios nos dio a su Hijo único, ¿cómo no nos dará lo demás? Si usted es capaz de dar a alguien su Hijo, imagine cómo no le puede dar lo demás que tal vez sean cosas. Dios nos ama, mis queridos hermanos, tanto Dios nos amó que entregó a su Hijo para que Él diera la vida y rescatarnos por cada uno de nosotros. El mensaje de la cruz hoy para esta noche también, mis queridos hermanos, y por eso pesa la cruz, porque este mensaje es que nos lleva al perdón, al perdón. Esa palabra perdón fue gritada por nuestro Señor Jesucristo en los últimos momentos de su suplicio. Él fue bofeteado, Él fue escupido, Él le pusieron cañas llenas de vinagre, una corona y por último le traspasaron con una lanza su corazón. Y desde esa cruz nos enseñó y Él dijo, pues, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese mensaje de la cruz es para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Levante la mano a quien le gusta que lo perdonen. ¿Verdad que a todos nos gusta que nos perdonen? Y a quienes nos gusta perdonar. Ahí está la respuesta. ¿A quienes nos gusta? Es fácil. ¿Qué es más fácil, perdonar o pedir perdón? Hermanos y hermanas, mire, el gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos da, pues, perdónale, Señor, porque no saben lo que hace. Y por eso es que pesa la cruz. Ese mandamiento del amor es el que pesa, mis queridos hermanos, porque es que difícil es amar a su propio hermano, a su propia hermana, cuando le lleva lo contrario. Es difícil. El mensaje del amor, mis queridos hermanos, y sobre todo nos pide el arrepentimiento, podernos arrepentir. Y ese triple perdón, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con el prójimo. Y sobre todo, carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 8 nos dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Diga y grábese muy bien esas palabras. Diga, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, este mensaje está lleno de esperanza, mis queridos hermanos. Hay esperanza y es ahora. Hermano y hermana, seamos conscientes y esto tomémoslo muy bien en mente. Aprovechemos ahorita que la misericordia de Dios la podemos encontrar en los diferentes grupos de esta parroquia. Porque recuerde, la segunda venida de Jesucristo a la cual esta iglesia peregrina, militante la está esperando, ya no vendrá como divina misericordia, sino que va a venir como juez y Señor a juzgar. Mateo 25 nos dice 31, que vendrá a poner a cada quien a la derecha y a la izquierda y los mandará a un sitio, a un lugar cada uno. Por lo tanto, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para ese desorden sexual que hay en nuestras vidas. A ejemplo de la samaritana, Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido, le dijo, no tengo marido. Has tenido 5 y el que tienes aún tampoco es tu marido. Ve qué desorden había en él. Pero desde que se encontró con el Señor, esa mujer lo dio todo por él. Ay, mis queridos hermanos, hay esperanza.
Para ese hijo, para esa hija tuya rebelde, para ese hijo, hija tuya que ahorita está siendo utilizada, consumada por el vicio, por la droga. Pero nosotros lo que necesitamos es tener fe. Tenemos que creer en Él. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Hay que agradarle a Dios. Hay esperanza, mis queridos hermanos, para esos matrimonios que dicen, se terminó el amor. Es que nunca hubo amor ahí. Lo que hubo fue pasión, deseo, una obsesión, pero amor nunca hubo. Porque el amor es más que emociones, más que sentimiento. El amor verdadero lo demostró Jesús en la cruz del Calvario. No versos, no cartas, no rosas, no flores, sino que ofrendó y derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Hoy es tu día, hoy es tu momento, hoy es tu noche. Si tú lo crees, que Él está aquí, porque Él es, la palabra de Dios es viva y tiene poder y está aquí. Nosotros los servidores somos sus testigos. Cuántas sanaciones, cuántas liberaciones Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras propias vidas, hermano. Hay esperanza. Hay esperanza. Y hoy en esta noche, hermano y hermana, hay esperanza para aquel familiar tuyo que está en Ecuador, está en Centroamérica, donde quiera que esté en aquella cama. Hay esperanza. Hay esperanza de que tú hoy salgas como el capitán romano y le diga, Señor, basta que lo digas de palabra. Y mi madre, o mi hermano, o mi padre que está en aquella cama, hoy será sano en el nombre de Cristo Jesús. Se necesita fe, mis queridos hermanos, para arrancarle a Dios esos milagros. Dios es un Dios, no es un Dios que tiene límites. La misericordia de Dios es ilimitada. Y a través de este canto yo le voy a pedir, mis queridos hermanos, que mire la cruz, que mire la cruz. Y Dios nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. No tal vez por aquella persona que usted está orando en este momento, sino que es a usted, porque usted tiene una gran misión, una gran responsabilidad. Usted es la luz de su casa, usted es la luz de su familia, usted será la luz de ahí en esa compañía donde usted trabaja para la gloria del Señor. Porque la misión de Dios es que ninguno de sus hijos se le pierda, sino que todos se salven. Vamos a escuchar este canto, mis queridos hermanos, mientras cierre sus ojos y olvídese de todo. Y contemple a Dios, adórelo, aquí está Él, su Espíritu. Y si sabe el canto, cante también. Bien